En lo más alto de una cordillera deshecha por antiguas batallas, existe una base militar que fue borrada de los mapas, pero no del todo. Nadie habla de la K-17, no porque sea un secreto de Estado, sino porque algo dentro de ella sigue esperando. Dicen que un capellán llegó caminando entre la niebla. No traía armas ni órdenes, solo una mirada imposible de olvidar, y una presencia que hacía que incluso los más valientes evitaran cruzarse con él. Desde su llegada, radios dejaron de funcionar. Las brújulas giraban sin sentido, y un murmullo comenzó a escucharse en las trincheras vacías, como si algo que nunca fue humano hubiese despertado bajo el suelo que alguna vez fue campo de batalla. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una historia de guerra. Es un relato sobre lo que ocurre cuando lo desconocido toma forma en medio del uniforme y el deber. Bienvenidos a Relatos Oscuros de Guerras. ¿Te gustan las historias aterradoras relacionadas con soldados y batallas? Entonces, no pierdas tiempo y suscríbete al canal para hacer parte de nuestra legión. Ahora, vamos a lo que realmente importa. La niebla había caído temprano aquella mañana sobre el destacamento en ruinas, envolviendo todo el terreno con una bruma espesa y silenciosa. Los soldados, acostumbrados al ruido de motores y órdenes a gritos, se sintieron extrañamente inquietos por ese silencio tan profundo, casi artificial. Fue en medio de esa quietud que lo vieron llegar. Venía caminando por el sendero de tierra que atravesaba el campo de minas desactivadas. Nadie lo había visto antes, y tampoco había registros de que se esperara a alguien. Llevaba una maleta antigua de cuero desgastado y una cruz de hierro colgada al pecho, que relucía a pesar de la niebla. El uniforme que vestía estaba impecable, sin una sola mancha, sin señales de desgaste, un detalle que no pasó desapercibido para los soldados exhaustos, con las botas cubiertas de barro y la ropa deshilachada por el uso. Se presentó como capellán, pero sin dar nombre ni credencial. Afirmó que había sido enviado para brindar consuelo espiritual, aunque ninguno de los comandantes lo recordaba en sus listas. Lo más perturbador, sin embargo, no fue su inesperada llegada, sino su presencia. Había algo en él que no encajaba con la lógica del lugar. No parpadeaba, no sonreía, y cuando hablaba, lo hacía en voz baja, con palabras que parecían susurradas desde un lugar muy lejano. Durante el primer día, simplemente se instaló junto a la pequeña capilla improvisada en una esquina de la base. Allí permanecía durante horas, inmóvil, recitando oraciones en un idioma que nadie pudo identificar. Los intérpretes que intentaron descifrarlo no lograron encontrar un punto de partida. No era latín, ni griego, ni ninguna lengua de raíces conocidas. Era como si estuviera hablando con algo, o con alguien que no pertenecía a ese mundo. Fue entonces que los soldados comenzaron a tener sueños extraños. Al principio, eran apenas fragmentos vagos, corredores oscuros, susurros entre los árboles, la sensación de estar siendo observado incluso al cerrar los ojos. Pero con el pasar 2 noches, los relatos se volvieron más inquietantes. Algunos despertaban gritando, convencidos de que una figura los había seguido desde sus pesadillas hasta sus literas. Otros afirmaban escuchar una voz detrás de la cortina del sueño, llamándolos por su nombre con un tono familiar y distante. Uno de ellos, el sargento Valverde, fue el primero en atreverse a confrontar al capellán. Lo encontró rezando de rodillas frente al altar improvisado. Cuando le preguntó quién lo había enviado realmente, el capellán lo miró en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que Valverde no pudo comprender, pero que lo dejó pálido como una hoja. Desde entonces, el sargento apenas hablaba. Se limitaba a mirar fijamente al suelo, como si esperara algo. Una noche, mientras una tormenta eléctrica estallaba en la distancia,
un joven soldado llamado Márquez se acercó a la capilla. Contaba que escuchaba un canto suave que provenía del interior, aunque desde fuera todo parecía en silencio. La puerta estaba entornada. Al empujarla, encontró al capellán arrodillado, rodeado de velas que no estaban allí por la tarde. En su mano sostenía un pequeño cuaderno negro con símbolos que no parecían humanos. Al verlo, el capellán levantó la vista y le dijo: «Algunas puertas nunca deben abrirse, hijo». Márquez salió corriendo, presa de un pánico que no supo explicar. A partir de entonces, nadie más se acercó a la capilla. Incluso durante las rondas nocturnas, los soldados preferían desviar el camino antes que pasar frente a ella. No sabían decir por qué, pero algo en el aire cambiaba cuando uno se acercaba demasiado. Era como si la atmósfera se hiciera más espesa, más pesada, como si el propio aire se negara a ser respirado. Una mañana, sin que nadie lo notara, el capellán desapareció. Su maleta seguía allí, cerrada. Nadie se atrevió a abrirla. Cruz de hierro que colgaba de su pecho apareció clavada en la puerta de la capilla, como un sello. Los sueños cesaron en los días siguientes, pero el silencio nunca abandonó del todo el campamento. El capitán Herrera, al revisar los informes semanas después, descubrió que ningún batallón había registrado la visita de un capellán. Consultó los archivos antiguos, incluso los de décadas pasadas. Lo más extraño fue hallar una fotografía borrosa, fechada en 1917, donde se veía a un grupo de soldados posando frente a una iglesia semiderruida. Entre ellos, un hombre de rostro familiar, con una cruz de hierro al pecho y una expresión inescrutable. Era el mismo rostro que todos recordaban haber visto llegar con la niebla, solo que esa imagen tenía más de 80 años. Desde entonces, en días de bruma densa, algunos soldados afirman ver una silueta caminando entre los campos, con una maleta antigua y un andar pausado. Dicen que su presencia trae consigo recuerdos enterrados, susurros del pasado que se niegan a ser olvidados. Y aunque nadie lo mencione en voz alta, todos saben que, cuando la niebla regresa, es mejor no acercarse a la capilla. Las noches en el frente se tornaban cada vez más silenciosas, pero no por falta de combates. Era un silencio espeso, casi irreal, como si la tierra misma contuviera el aliento. Fue en ese ambiente que comenzaron los primeros susurros. El sargento Michael Thompson, veterano endurecido por años de servicio, fue uno de los primeros en notarlos. No, eran ruidos comunes. Eran voces. Voces que emergían desde las trincheras abandonadas, esas que nadie pisaba desde los bombardeos con gas semanas atrás. Lo extraño era que esas voces no eran desconocidas. Algunas susurraban nombres familiares, otras usaban palabras que solo alguien cercano podría haber dicho. «Michael, vuelve a casa», decía una voz idéntica a la de su madre, fallecida hacía más de una década. Él intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o al estrés, pero no fue el único. 2 soldados más, jóvenes e inexpertos, afirmaron escuchar llamados similares. Uno dijo haber oído la voz de su hermano, el otro, la de su hija pequeña. Ambos parecían perturbados, como si algo en su interior los empujara a seguir ese eco fantasmal. A la mañana siguiente sus camas estaban vacías. No hubo señales de lucha ni sonidos durante la noche. Solo sus huellas que se adentraban en una de las entradas colapsadas del antiguo túnel químico. Y luego, nada. Las huellas simplemente desaparecían. Los soldados comenzaron a evitar las trincheras selladas. Las miraban de reojo, como si esperaran que algo saliera de allí. Y en medio de todo esto, el capellán Mardones observaba en silencio, siempre presente pero nunca involucrado. Pasaba horas cerca del terreno prohibido,
murmurando oraciones en esa lengua extraña que nadie lograba descifrar. Thompson, impulsado por la rabia y la desesperación, se acercó al capellán una noche, le exigió respuestas, le gritó que dejara de fingir, que no pasaba nada. Mardones apenas lo miró. Su respuesta fue simple, pero lo dejó helado. Algunas trincheras no deben abrirse jamás. Desde entonces, nadie volvió a acercarse a los túneles. Las voces continuaron, pero todos aprendieron a fingir que no las escuchaban. El coronel Raúl Mendieta, un veterano respetado y comandante de la base, había tolerado al extraño capellán Mardones durante demasiado tiempo. Los informes de los soldados, las desapariciones y la creciente inquietud entre las tropas hacían insostenible su permanencia en el lugar. Con la autoridad que lo caracterizaba, decidió que había llegado el momento de actuar. En la sala de guerra, frente a sus oficiales de confianza, fue claro: vamos a interrogarlo, revisar todas sus pertenencias y, si es necesario, será removido de inmediato de esta base. Nadie se opuso. Todos sentían, aunque no lo dijeran en voz alta, que Mardones simplemente no pertenecía allí. El equipo fue enviado poco antes del amanecer. La niebla aún cubría parte del campamento y un silencio espeso lo envolvía todo. Caminaron hacia la pequeña capilla donde Mardones solía pasar horas de rodillas, sumido en rezos en un idioma que nadie podía entender. Pero aquella mañana, al abrir la puerta, algo era distinto. El capellán estaba arrodillado, como de costumbre, pero su voz ya no era un simple murmullo. Era un sonido grave, profundo, tan bajo que hacía vibrar el suelo de madera y estremecer suavemente las paredes, como si la propia estructura respirara con él. Los soldados dudaron por un instante. Algo en su interior, un instinto antiguo, les decía que no debían acercarse. Pero Mendieta avanzó sin vacilar. Se detuvo frente al altar y le ordenó al capellán que se pusiera de pie. Mardones obedeció lentamente. Sus ojos se encontraron con los del coronel, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los otros soldados podía moverse. Entonces, el capellán susurró con una calma que heló el aire en la sala: «Están listos para lo que vendrá, pero no lo entienden». El coronel no supo qué responder. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si hubiera mirado fugazmente hacia un abismo que también lo miraba a él. Desde entonces, nadie volvió a mencionar aquella orden. Mardones no fue interrogado y sus pertenencias quedaron intactas. A partir de ese día, el comandante evitó cruzarse con él y también dejó de acercarse a la capilla. Cuando finalmente decidieron que Mardones no podía permanecer más tiempo en la base, se emitió una orden directa. Sería trasladado a un centro psiquiátrico militar. 5 hombres fueron asignados para escoltarlo. Soldados con experiencia, disciplinados, escogidos cuidadosamente para una misión aparentemente sencilla. Solo debían cruzar un tramo corto de selva hasta el punto de extracción. Eso era todo, al menos en teoría. Salieron al amanecer. La neblina aún cubría parte del suelo, pero la selva ya despertaba con susurros de ramas y hojas agitadas por un viento sin dirección. Mardones caminaba sin resistirse, con su vieja maleta en una mano y la cruz de hierro colgando en el pecho. Todo parecía en orden, hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Las brújulas giraron sin control, señalando rumbos contrarios. Los radios estallaron en estática, como si algo invisible cubriera el aire. Luego vinieron los sonidos. Primero murmullos escondidos entre los árboles. Después, gritos. Pero no eran gritos comunes. Algunos reconocieron esas voces. Eran lamentos de seres queridos, ya idos, llamados desgarradores que salían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El más joven del grupo corrió tras una voz que juró ser la de su hermano.
Nunca regresó. Otro desapareció mientras aseguraba la retaguardia. Ni un rastro quedó. Uno por uno, los escoltas fueron desapareciendo, como si la selva los tragara sin dejar huellas. Solo uno volvió, el teniente Manuel Rivas. Llegó horas más tarde, tambaleando, con la mirada perdida. Estaba cubierto de barro, con las ropas rotas y marcas por todo el cuerpo. Pero lo peor eran sus ojos, enrojecidos, húmedos, fijos en algo que nadie más podía ver. Apenas podía hablar, solo murmuraba una y otra vez: «No es un hombre, no es un hombre». Desde ese día, nadie volvió a intentar sacar a Mardones de la base. La selva lo había dejado claro: hay presencias que no deben cruzar ciertos límites. Y hay caminos que, una vez tomados, no permiten retorno. Lo que el teniente Rivas relató tras su regreso fue algo que ningún hombre en su sano juicio habría podido imaginar. Sus palabras, entrecortadas por el miedo, dibujaban una escena salida de una pesadilla. Una criatura alada, con la piel negra como petróleo en llamas, que emergía de las sombras más profundas cada vez que el capellán Mardones se encontraba en peligro. Rivas la describió como un ser ancestral, algo que no pertenecía ni a este mundo ni al próximo. Su forma era imposible de comprender del todo. Tenía garras largas y afiladas como bayonetas oxidadas, un cuerpo retorcido y un par de alas que, al moverse, llenaban el aire con un sonido grave, como tambores de guerra batiendo en el cielo. No tenía ojos, solo dos cavidades oscuras que, sin mirar, parecían ver todo. El teniente afirmaba que la criatura descendía desde las copas de los árboles con una precisión aterradora. Lo anunciaba un olor insoportable, una mezcla de pólvora, ceniza y carne calcinada. Los árboles se estremecían a su paso, y lo más escalofriante era que no actuaba por instinto. Rivas juró que el capellán no solo conocía a la criatura, sino que la controlaba, que Mardones no parecía sorprendido ni temeroso ante su aparición. Al contrario, se quedaba de pie, en silencio, observando como quien contempla una obra maestra. No era miedo lo que vi en sus ojos, dijo Rivas. Era orgullo, como si esa cosa fuera suya. Según el teniente, bastaba una palabra del capellán para que la criatura se detuviera, cambiara de dirección o desapareciera en la oscuridad sin dejar rastro. Obedecía a cada palabra del capellán. Repetía una y otra vez, con la voz quebrada. Nadie más vio a esa entidad, pero algo en el rostro de Rivas, ese terror congelado, convenció a muchos de que lo que dijo era cierto. Desde entonces, el nombre de Mardones ya no se pronunciaba con sospecha, sino con temor, porque en un lugar donde la lógica ya había sido vencida por el horror, lo único peor que enfrentarse al enemigo era enfrentarse a lo que el propio capellán podía invocar. Temiendo que el miedo se convirtiera en motín, el coronel Raúl Mendieta organizó una reunión secreta con los últimos oficiales que aún conservaban la cordura. Se reunieron en una sala oscura, alejada del resto de la base. Estaban allí el capitán Silva, la sargento Julia Kovačević y el analista francés Pierre Laurent. Ninguno de ellos necesitaba explicaciones. Todos, de una forma u otra, habían sido tocados por la sombra del capellán Mardones. Silva había perdido a dos hombres que afirmaban escuchar voces dentro de su cabeza. Julia, siempre firme y racional, sufría pesadillas cada noche, sueños en los que escuchaba oraciones al revés, como si alguien rezara desde el otro lado de algo muy oscuro. Logan, encargado de las comunicaciones, detectó mensajes cifrados que nadie había enviado, todos firmados por una misma frase: el que observa en la oscuridad. La decisión fue unánime. No era cuestión de disciplina ni de fe. Era una última jugada por supervivencia. Acordaron destruir la capilla. Harían volar
el lugar con explosivos y enterrar todo rastro de esa presencia antes de que fuera demasiado tarde. La operación se llevaría a cabo a medianoche. Llegaron sin luces, bajo una luna muda. El aire estaba inmóvil, cargado. Colocaron los explosivos alrededor de los cimientos de la vieja capilla, en completo silencio. Cada paso parecía resonar más de lo normal. Todo estaba listo. Pero justo antes de activar la detonación, algo ocurrió. Desde el interior comenzó a escucharse un cántico. No era humano, no era una sola voz. Era un coro grave, imposible de entender, como si cientos de gargantas rezaran en una lengua extinta. El sonido los envolvió. Se sintió en la piel, en el estómago, en lo más profundo de los huesos. Y entonces, silencio. Un silencio tan denso que parecía que el aire se había vuelto piedra. Nadie se atrevió a hablar. Nadie pudo moverse. Y en ese momento, los tres comprendieron que quizás lo que había dentro de esa capilla no podía ser destruido con dinamita. La explosión jamás se llevó a cabo. Justo cuando estaban por activar la detonación, o quizás un instante antes, el cielo fue rasgado por un sonido que no pertenecía a este mundo. Un chillido seco, grave, imposible de describir. Desde las sombras descendió la criatura, aquella que Rivas había descrito, aquella que algunos se atrevieron a llamar el Ángel Negro. Volaba sobre los búnkers con alas que parecían cuchillas. Su silueta, distorsionada y oscura como el carbón ardiendo, cruzaba el cielo dejando tras de sí un rastro de fuego y olor a metal quemado. Los soldados reaccionaron con pánico, vaciando cargadores completos hacia esa cosa que descendía entre ellos. Pero las balas no le hacían daño. Lo atravesaban como si solo fuera humo sólido, sombra viva. En cuestión de minutos, el caos se apoderó de la base. Gritos, confusión, vidas apagadas sin explicación. Más de 20 hombres cayeron ante aquella presencia que no obedecía las reglas del mundo físico. No luchaba, ejecutaba. Pierre Laurent fue alcanzado de lleno. Su cuerpo fue dividido en un instante, sin tiempo siquiera para reaccionar. La sargento Yulia Kovačević, que intentaba organizar la defensa, fue tomada por la criatura y alzada en el aire. Todos vieron cómo la soltó desde lo alto, cayendo sin resistencia, como un muñeco sin alma. Solo uno sobrevivió, el capitán Silva. Nadie supo por qué. Algunos dicen que fue suerte, otros que fue testigo, pero la verdad es otra. Cuando la criatura descendió por última vez, lista para acabar con él, Mardones apareció. No dijo mucho, solo extendió la mano hacia Silva y murmuró con una voz que parecía contener siglos: «Alguien necesita vivir para recordar». Y entonces, el Ángel Negro desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Silva, marcado para siempre, nunca volvió a hablar del que ocurrió en aquella noche. Pero todos los que lo miraron a los ojos después sabían que algo mucho más antiguo que cualquier guerra había despertado entre aquellos muros. Silva fue encontrado varios días después, caminando sin rumbo en las cercanías de un puesto de vigilancia abandonado. No hablaba, no respondía, apenas sostenía la mirada en el horizonte, como si aún viera lo que los demás no podían. Lo único que llevaba consigo, además de su uniforme sucio y rasgado, era una pluma negra, perfectamente intacta, enganchada en el borde de su chaqueta. Tras una recuperación parcial, logró articular fragmentos de lo que había vivido. Habló de una presencia que descendía del cielo, de un canto que paralizaba el alma, de una decisión tomada en lo profundo de la oscuridad, pero no llegó muy lejos. Fue trasladado inmediatamente a una instalación de seguridad máxima, sob vigilancia las 24 horas, onde o silencio foi imposto non con gritos, mas com ameaças veladas.
Qualquer tentativa de retomar o assunto era recebida com olhares frios e portas fechadas. A pluma, no obstante, nunca desapareció. No permitieron que se la quitara, ni que fuera analizada. Técnicos que intentaron escanearla afirmaron que todos los aparatos electrónicos a su alrededor dejaban de funcionar. Cámaras, grabadoras, sensores. Todo se apagaba al acercarse a menos de 1 metro. Algunos dijeron que la pluma vibraba levemente al tacto. Otros que emitía un zumbido bajo, casi imperceptible, como si respirara. La base K-17 fue oficialmente cerrada semanas después. El informe declaraba que las instalaciones eran estratégicamente inviables. Sin embargo, los soldados que participaron en la operación de evacuación juraban que algo se sentía mal allí, como si fueran observados en cada esquina vacía. Nadie volvió a entrar tras la clausura. Todos los documentos relacionados con Mardones fueron eliminados de los archivos oficiales. Lo mismo ocurrió con cualquier mención a la criatura. Se borraron nombres, grabaciones, fotografías. El mundo siguió adelante, como si nada hubiera ocurrido. Pero quienes estuvieron allí, quienes sobrevivieron, saben que no fue un delirio colectivo, porque la pluma negra, aún hoy, sigue existiendo. Y en ciertas noches, bajo cielos sin luna, se dice que vuelve a emitir ese leve zumbido, recordando que hay cosas que nunca se apagan del todo. Hoy, el capitán Silva vive oculto en algún lugar remoto de la Patagonia chilena. Cambió de nombre, de rostro, de vida, pero hay algo que no ha logrado cambiar: los sueños. Según él, la criatura sigue observándolo cada noche, esperando. Detrás de esa mirada vacía, algo se mueve, algo que no olvida. Antes de desaparecer del mapa, Silva dejó una última advertencia, una frase que aún hoy pone los pelos de punta a quienes la escuchan. Si alguien profana el suelo de esa capilla, la guerra volverá. Nadie se ha atrevido a regresar a la base K-17, ni exploradores, ni curiosos, ni el ejército. Y sin embargo, hay algo inquietante. Imágenes satelitales muestran que la vegetación alrededor de la antigua capilla sigue completamente estéril, como si el suelo estuviera marcado por algo más que el paso del tiempo. Además, aves oscuras, grandes, silenciosas, sobrevolan local quasi todos os días, sempre en círculos como se guardasen algo. Y hay rumores. Dicen que una unidad especial, sin emblemas, sin registros, logró recuperar la pluma negra. Nadie sabe dónde la guardan, ni con qué intención. Solo se sabe que, desde entonces, ha habido interferencias extrañas en ciertas zonas del sur. Señales cortadas, sombras en los radares, susurros sin origen. ¿Y si todo esto fuera cierto? ¿Y si la guerra nunca terminó realmente, sino que solo está esperando un nuevo disparo para despertar? Imagina una imagen final, una capilla olvidada en medio de un bosque seco, el cielo gris y estático, y una sola pluma negra flotando lentamente en el aire, justo antes de que la pantalla se oscurezca por completo. ¿Tú crees que esta historia es real? ¿Qué habrías hecho en el lugar de los soldados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo con un like y una suscripción es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias llenas de misterio y sombras. Y recuerda, a veces el silencio es solo la respiración de algo que está a punto de despertar. Hasta el próximo relato, y que duermas bien, si puedes.